Está con nosotros César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso de la República. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Buenos días, Jesús. Bien, qué gusto escucharte. Ves que siempre estamos en esta situación, parece que no saliéramos del círculo vicioso en el que nos encontramos. Ahora esto ya no ni siquiera resulta penoso, ¿no? Ya es hasta miserable porque se juegan con los destinos de un país que está reclamando decisiones puntuales. A Gerí solamente se le pedía una estrategia clara y contundente contra el crimen, pero hasta eso está quedando a medias. Así es, Jesús. Bueno, el asunto es que aparentemente por lo que se va conociendo a través de la opinión pública, se señalaría que el señor Gerí tuviera uñas bastante largas y que tiene que esconderse, encubrirse para realizar actos que de alguna forma no se condicen con la majestad de la primera magistratura del Estado, ¿no? Ujú. Hay dos puntos que yo estaba comentando al inicio del programa, que tiene que ver con la toma de decisiones. En principio, y esto tiene que ver con tu expertise dentro del Parlamento Nacional, censura, ¿no? Que es un mecanismo que se está comentando, o vacancia. ¿Qué tendría que pasar ahí con José Gerí si es que se toma una decisión política? Y lo segundo, ¿cómo es que también se decidiría por la continuidad? O sea, ¿quién podría, de los que se encuentran ahora en el Congreso, casi la mitad, ¿no es cierto?, yendo a una reelección, no sé, o sea, decidir tomar las riendas del país? Mira, en principio, Jesús, el primer asunto que tiene que resolverse es si se va a convocar a una sesión, Mm. qué tipo de sesión sería, porque actualmente el Congreso está en receso y para que se pueda tomar una decisión, el Congreso tiene que estar en un periodo de sesiones. Actualmente el Congreso ha clausurado sus sesiones de la primera legislatura ordinaria y tendría que convocarse, si estamos dentro del receso, a una legislatura Extraordinaria. extraordinaria. Ujú. La convocatoria a legislaturas extraordinarias tiene un requisito que lo señala el artículo 50 Exitosa. del reglamento del Congreso, que consiste en que se cuente con alrededor de 78 firmas para que se convoque por iniciativa del Parlamento. No estamos ante un periodo de sesiones o de legislatura ordinaria, en cuyo caso sí podría ocurrir lo que tengo entendido que ha solicitado la vocera de Renovación Popular, que consiste en que se pida al presidente del Congreso que convoque a una sesión extraordinaria. Esos supuestos están cubiertos en el artículo 51 del reglamento del Congreso, que es cuando el Congreso se encuentra en sesión ordinaria y cabe que el presidente del Congreso o convoque a una sesión ordinaria y no a una legislatura extraordinaria, o que prorrogue el término de una legislatura ordinaria. Ese supuesto no cabe. Ujú. Si estuviese en un periodo de legislatura ordinaria, sí cabría lo que solicita Renovación Popular. Entonces nos ponemos en el supuesto de que cualquiera que fuese el caso, sea para censurar al señor Gerí en su condición de presidente electo del Congreso, o que se quiera tramitar la vacancia de él en su condición de presidente encargado de la República, en cualquiera de los dos casos, antes Ujú. tenemos que estar ante el supuesto de una legislatura extraordinaria, para lo cual se requeriría 38 78 votos. firmas de los congresistas. De lo contrario, no se puede tramitar absolutamente nada. Claro, Ese es el primer supuesto. claro, porque habría que también decir que el periodo parlamentario de inicio de este año empieza en marzo y este tema no lo puedes aguantar o dilatar tanto, se tiene que definir si es que hay decisión política, ¿no es cierto?, respecto a la continuidad de José Gerí. Así es. Entonces, lo primero es saber si es que hay voluntad de 78 congresistas para autoconvocarse a una legislatura Exitosa. extraordinaria. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué se va a tramitar? Se va a tramitar la vacancia del señor Gerí en su condición de presidente de la República por el supuesto de encontrarse en una permanente incapacidad moral debido a las denuncias que han ocurrido y a los hechos que se han advertido públicamente, o de lo contrario, se intentará realizar un periodo de censura del presidente del Congreso, debido a que durante su mandato, en el que él actúa ahora como presidente de la República, habría cometido algún tipo de falta política.
Entonces, si nos ponemos en el supuesto de que se quiera solicitar la vacancia, que sería creo yo, lo más próximo a lo técnicamente posible, debido a que la falta se comete en su condición de presidente de la República, no se comete en su condición de presidente en ejercicio del Congreso. Quien tiene el ejercicio efectivo del Congreso es el señor Rospigliosi. Entonces, lo primero que tendría que ocurrir sería lo que ya viene señalando el señor Montalvo, que le falta conseguir 10 firmas más para poder presentar la moción de vacancia, que requiere 26 firmas. Luego tendría que iniciarse, si es que se lograra convocar a legislatura extraordinaria con 78 firmas, tendría que consultarse en la sesión de legislatura extraordinaria, tendría que consultarse si se alcanza la admisión, que es el 40% del número de congresistas hábiles, no legal, 40% de congresistas hábiles. Si se consiguiera, el siguiente paso sería convocar al señor Gerí para su defensa respecto de las imputaciones que se le hiciera, en las que tiene que defenderse de los argumentos en virtud de los cuales se considera que su conducta es un supuesto de permanente incapacidad moral. Entonces, conseguida la admisión y convocado el señor Gerí, luego tendría que consultarse si es que se puede aprobar la vacancia, en cuyo caso el requerimiento es 2/3 del número legal de congresistas. Me parece que son 78 o 86 votos. Si no se consigue, obviamente el señor queda en ejercicio del cargo y no hay ningún tipo de diferencia. Ese es el primer supuesto, Jesús. El segundo supuesto es el de la censura del señor Gerí, como presidente del Congreso. Ese procedimiento es mucho más sencillo, porque todo lo que tienes que hacer es presentar una moción en la que tú solicitas que se consulte la censura y basta que se apruebe con la mayoría simple. Basta que haya un número más de votos, con eso queda censurado el presidente del Congreso, en cuyo caso... yo tengo ahí un tema con este de la censura, porque entiendo yo de que una persona no puede concentrar poder, o sea, no puede ser presidente de la República y tampoco presidente del Congreso. Entonces, ¿en qué sentido la censura podría, digamos, ser un mecanismo viable para sacar a José Gerí del cargo? Mira, el problema no es tanto que ocupe los dos puestos, porque él actualmente tiene las dos funciones, es presidente del Congreso, y solo porque es presidente del Congreso, puede él acceder a la presidencia de la República. Eso es un supuesto constitucional que nadie te lo puede contradecir. Él es presidente del Congreso y como presidente del Congreso ejerce la presidencia de la República en sucesión, porque no hay vicepresidente a cargo de la presidencia de la República. El señor Castillo se fue, el señor Valdemar Cerrón no está disponible, la señora Dina Boluarte fue vacada. Entonces lo único que te queda es lo que señala la Constitución. El señor Gerí es presidente del Congreso, en cuyo caso deja la presidencia a nombre del vicepresidente que ejerce actualmente la presidencia del Congreso, el señor Rospigliosi, y él se ocupa de la presidencia. Ese no es el problema. El problema es que la falta que ha cometido el señor Gerí es una falta cometida en ejercicio de la presidencia de la República, no como presidente del Congreso. Pero si hiciéramos caso omiso, si hiciéramos tabla rasa de esa diferencia y quisiera tramitarse la censura del señor Gerí en su condición de presidente del Congreso, tendría que seguirse el procedimiento regular, que consiste en la presentación de una moción de orden del día, luego se consulta la aprobación de la moción con la mayoría simple y el señor quedaría vacado. Pero el supuesto fundamental es que la falta no ha sido cometida como presidente de la República, mejor dicho, como presidente del Congreso, sino como presidente de la República. Y luego, el problema anterior, que ya lo he comentado, que es que no estamos en un periodo en el que el Congreso pueda sesionar, porque no estamos en legislatura ordinaria. Tiene que convocarse una legislatura ordinaria, para lo cual se requieren 78 firmas. Bueno, yo imagino que si, repito, hubiera decisión política, buscarían el camino mucho más rápido para poder zafarse de este tema, ¿no? Pero todo va a depender. Solo una cosa muy puntual. Ya con la segunda pregunta que te había soltado, o sea, ¿cómo defines tú el futuro de la continuidad del gobierno? ¿Puede por ejemplo, un congresista que está candidateando para el Senado, ¿no es cierto?, o a la reelección, ser elegido presidente, digamos, interino?
Bueno, actualmente el supuesto, si se censurara o se vacara al señor Gerí en cualquiera de los dos supuestos, quien lo sucediera tendría que ser el señor Rospigliosi. Y el señor Rospigliosi está perfectamente habilitado para asumir la presidencia de la República en su condición de primer vicepresidente del Congreso, encargado de la presidencia del Congreso. Bien, bueno, entonces no tendríamos tantos problemas. Bueno, realmente es que esto, ¿perdón? Ah, bueno, no, el Congreso tiene que decidir. En el caso de una censura cae toda la mesa directiva. Me estaban preguntando aquí en interno qué pasaría si no fuera Rospigliosi, si no fuera otro. Esas son decisiones que se tienen que negociar, Bueno, ¿no? mira, hay otro supuesto adicional. Si la decisión fuese que, como la Constitución señala que el que debe ocupar la presidencia de la República es el presidente del Congreso y se vacara o se censurara al señor Gerí, dado que el señor Rospigliosi no es presidente efectivo del Congreso, sino vicepresidente, cabría también que el señor Rospigliosi convocara a elecciones para presidente del Congreso, dado que él no ha sido elegido para ese cargo. Eso también cabría. Pero a tu pregunta respecto a la eventual censura de la mesa, ese no es el supuesto. Tendría que, una de dos, o definirse si se va a censurar a toda la mesa o se va a censurar exclusivamente al señor Gerí en razón de las faltas que se le imputan. Yo no vería razón para que se censure a toda la mesa, pero si esa fuese la decisión, también tendría que recurrirse al mecanismo de la elección de la nueva mesa directiva, en cuyo caso ocurriría algo semejante a lo que ocurrió con la salida del señor Merino, en cuyo caso fue elegida la mesa presidida por el señor Sagasti, y el Congreso fue presidido por la señora Vázquez Chuquilín en su condición de primera vicepresidenta. Ese sería el supuesto. Ok, entiendo perfectamente. Gracias, César. Un fuerte abrazo.